¿Cuántas veces hemos cruzado el umbral despierto sin darnos cuenta? Date cuenta cuando cruces el umbral. Crucemos el umbral. Bienvenidos a Cruzando el Umbral. Soy Eliado. Hoy presentamos la cultura hebrea base de la última civilización moderna del mundo. Date cuenta cuando cruces el umbral. Hemos escuchado cada 6.000 años las civilizaciones han desaparecido sin dejar vestigio para la civilización moderna, más que las grandes construcciones como los mayas, las egipcias y el gran enigma, la Antártida. Que de esta última solo se especula posibles ubicaciones por las Bermudas, el Mediterráneo y también el Pacífico. No obstante, todavía no ha sido dada a la luz información convincente de sus orígenes y la verdad de haber habitado una civilización más avanzada que hasta la fecha han habitado el planeta, incluyendo la nuestra, la última civilización que somos todos. ¿Verdad o no? Solo podemos dar fe, la que actualmente habitamos en el planeta Tierra, que con la ayuda de la tecnología podemos comprobar y demostrar que estamos presentando lo que estamos presentando sin limitarnos a lo que celosamente han guardado por miles de años por una parte de la civilización, para poder hoy en día confirmarlo. Cuando hablamos de la cultura hebrea, la asociamos inmediatamente a los judíos. Aunque es verdad, vale la pena aclarar y recordar o enseñar que la cultura hebrea es todo un linaje, desde el primer hombre que conformó a esta civilización hasta la actualidad. Adán en hebreo significa hombre, y hebreo significa el que viene del otro lado. No obstante, del otro lado tiene muchas asociaciones y connotaciones. Según el punto de vista cultural, educativo, económico, social, político, filosófico, científico y obviamente religioso de cada persona, como lo pueda interpretar. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, científicos que nos han brindado justo en esta última generación de este último siglo, una visión mucho más abierta para comenzar a entender con objetividad y claridad y contundencia al respecto de la cultura hebrea, sus orígenes e información que han preservado fielmente desde hace miles de años sin ser cambiada, gracias porque la han protegido para evitar ser desaparecida y que hoy en día se puede llegar a difundir y mostrar de acuerdo al lenguaje evolutivo del momento. Que con el tiempo cada vez será mucho más evidente para quienes quieren seguir manteniéndose con una información adoctrinada, evitando que la gente no sepa la verdad. Esperamos que sean ustedes, las personas que están abiertas a comenzar a aceptar información que les permite salir de los límites creados por el hombre de estos últimos 2000 años para el bien de la evolución física, mental y material, incluyendo el hábitat donde vivimos. Paradójicamente, el tema que más ha impactado este último año y ha creado un gran revuelo mundial es el interés de ir a habitar a Marte, llevándose personas sin regreso a la Tierra. Ustedes escucharon eso, ¿verdad? A principio de año. Con este tema vamos a hacer una analogía
que unirá nuestra última generación con la primera generación de esta última civilización moderna. Cuando dijimos venimos del otro lado, o sea, hebreo, nunca nos indicaron y aclarando exactamente de dónde, si del otro lado del río, del mar o del otro lado del universo. Para los judíos, una descendencia hebrea, Adán, seguido por Noé y continuando por Abraham, hasta todos aquellos que hemos respetado las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? La Torá, dadas según cada generación nombradas por parte de los descendientes de Jacob, que son las 12 tribus. La conexión directa son los límites y convencidos que nuestros lineamientos vienen del espacio, mas no el límite de lo natural. Para los judíos, nosotros estamos conectados con lo ilimitado, no con los límites creados por la parte humana, por la imaginación de esto, del mundo de estos últimos 2000 años, también siendo conscientes que las instrucciones recibidas es un manual que permite a cualquier ser viviente de un mundo poder complementarse directamente con lo físico y al mismo tiempo ser un puente con lo astral o conexión con el resto de los seres que está fuera de nuestro planeta. Para esta misma descendencia hebrea, o sea, los judíos, hemos sido conscientes que la información hebrea es un lenguaje universal que se conecta con otros mundos. O sea, estamos hablando no solamente el hablar hebreo, sino el alfabeto hebreo, donde existen seres siguiendo las mismas instrucciones de acuerdo al hábitat donde se encuentren, cumpliendo sus procesos de vida al encarnarse en otros mundos. De la única manera que podemos entender claramente el conteo del calendario hebreo y de esta última civilización es connotando a estas personas que serán escogidas para llevarlas a vivir a Marte, por la imperiosa necesidad de comenzar a seguir buscando otros mundos. A Marte llegarán un primer hombre, arribando a un nuevo planeta, como pasó aquí, en una nube de humo y de fuego del espacio, o sea, un Adán, que significa hombre. Adán en hebreo significa hombre. Esta persona recibirá unas instrucciones básicas que deben ser comenzadas y aplicarlas muy respetuosamente para poder integrarse y respetando el hábitat de esas leyes naturales de ese planeta, y así poder sobrevivir con el hábitat que les brinda. Con el transcurso del tiempo, los años y quizás los siglos, las instrucciones deben comenzar a aplicarse a las futuras generaciones o ampliarse a las futuras generaciones, que sobrevivan respetando las instrucciones enviadas a medida que vayan conociendo e integrando, además creciendo la población en ese mundo. Hablamos de Marte, si eso llega a pasar. Eso mismo fue lo que pasó con el llamado Adán de nuestra generación. A él se le dieron inicialmente 5 leyes para cumplir básicas y generales. Una vez la población fue creciendo, se les impartieron a las siguientes generaciones, o sea, Noé, 2 leyes más, que eran 7 leyes. Y así fue creciendo e impartiendo otras leyes. Y con el paso de los milenios, 2000 años más tarde, aumentaron a 3 más, completando un total de 10 más. O sea, 10 instrucciones. Que conforman en sí un tratado de 613 instrucciones y comportamientos para poder mantenerse en el hábitat y bienestar de todos los seres que vivimos en este planeta y nos sirve simplemente como un perfecto manual para poder mantenernos en la tierra conectados en el infinito, físicamente, según las leyes naturales de este plano a las que se les dio a Moisés, ha llamado Moshe. O sea, son los últimos 10 mandamientos, o los 10 mandamientos, que comprende un manual de 603 instrucciones. Esto nos permite comprender por qué los judíos nunca siguieron lineamientos creados por el hombre, y además, cuidando ese manual o instrucciones que significa Torá. Porque será el mismo que permitirá a otros poder ir a habitar a otros mundos, ya sea encarnados o desencarnados. ¿Quiénes son los hebreos? Vamos a hablar de ciertos nombres que hace parte de nuestros antepasados directos, judíos. Comenzar hablando de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, para aquellos descendientes hebreos que siguieron religiones idólatras a otras naciones. Cuando se nombran inmediatamente están hablando de religión. Cuando vamos a hablar de ciertos personajes de la cultura hebrea o judía del linaje, pues quizás para las naciones que siguieron la parte idolátrica van a decir que estamos hablando de religión. Porque a partir de estos antepasados crearon religiones según los territorios que conquistaban. Por lo tanto, no vamos a hablar de religión, sino que vamos
sino lo que hemos vivido todo el pueblo hebreo hasta nuestros días, incluyendo los gentiles, que también hace parte del pueblo y descendencia hebrea. Ahora bien, siguiendo el conteo, quienes recibieron instrucciones y las respetaron para poder mantener y gozar de lo físico en este plano, fueron los siguientes. Adán, primer hombre que hemos escuchado siempre de la historia en el Génesis. Sin duda, a medida que toquemos ciertos personajes de la descendencia hebrea, se documentarán historias cuyos significados hasídicos existen una información como la anterior codificada en los 5 libros de las instrucciones, o sea, de la Torá, y que hoy en día ya se puede hablar de la manera que se plantea lo anterior, cuyo objetivo es real. Es para que la humanidad despierte y sepa que el universo, la energía cósmica, que es la que traspasa todos los mundos donde habitan seres, es el llamado Dios, y a quienes nosotros le damos 72 calificativos a esa energía que aún no se ha podido descifrar por la limitada mente humana y mantenida con los límites inventados por el hombre al respecto de esa energía y que le han dado nombres y figuras de hombres que pasaron por la tierra. Vamos a explicar el hasidismo. El hasidismo es la filosofía que estudia la parte esotérica de la Torá, prácticamente. Eso es el hasidismo. Estos son los 72 nombres, 72 calificativos que nosotros le damos a Hashem, a esa energía cósmica. Por eso nosotros no le damos un nombre específico, nadie puede pronunciar el nombre directamente. Pero aquí estamos arriba, estamos viendo como Adán, que significa hombre, Adán, tuvo hijos. Este es el árbol genealógico. Esta es la tabla genealógica de los descendientes de Noé. Este es de Abraham, prácticamente de donde comienza el linaje judío, ¿no? Tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. De Isaac salió Esaú, el reino de Edom, que es lo que se conoce como el imperio romano hasta nuestros días. Edom significa rojo, y ahí podemos comenzar a comprender de dónde viene todo el linaje que le gusta las guerras y todo esta parte conflictiva. Y Jacob, las 12 tribus de Israel, de donde se diseminaron y donde vamos a comenzar a entrar ya en materia por donde se entraron hacia el mundo. Entonces, por donde se comenzaron a diseminar los judíos por diferentes partes a raíz del imperio de Roma. Aquí vemos una genealogía de todas las religiones que vamos a entrar ahora en materia. Una cronología también. Aquí la salida de los judíos por todo, desde los años diferentes, ¿no? La tribu que se fue a través de América hasta Sudamérica. Se han encontrado vestigios en Argentina de hace más de 2000 años que llegaron a Argentina, ¿no? Si vamos a hablar de 2000 años atrás, la diáspora judía de 1492, que es la parte que va a hablar Enrique. Este es como los musulmanes clasifican el linaje de su descendencia, que ellos también son descendientes directos de los hebreos. Este es un genoma donde se determina el grado de judaísmo que tiene la gente en la sangre, los genes judíos, donde están en toda la parte de Europa. Aristóteles y Platón enseñaron hace 2400 años que el universo es eterno. Ahora vamos a entender un poco más el conteo, el calendario hebreo. Todo comenzó en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el año judío que nosotros celebramos es con la luna, el calendario lunar. Nosotros estamos ligados con la luna. Origen del calendario judío a partir de la creación de Adán. Hubieron 6 días anteriores. Ahí vamos a entender un poco el conteo, ¿no? De lo que es el conteo hebreo. Nosotros llevamos 5774 años de conteo a partir de la creación de Adán. No significa que comenzaron la creación del universo, sino una creación. Al tocar el shofar 3 veces, el shofar es como una especie de cuerno para las personas que no conocen, que se toca 3 veces en Rosh Hashanah, es para comenzar a conmemorar las 3 creaciones que tuvieron los 6 días del Génesis. La creación de todo el universo y sus leyes naturales. Luego siguió el 5.º día la vida animal, finalmente el 6.º día la vida humana, y junto aquí aparece Rosh Hashanah,
o sea, el año judío, el calendario del año judío. Ahora comencemos a contar casi 5.800 años desde la creación de Adán, el primer hombre, en el sexto día de la creación del mundo. La Torá tiene 2 relojes. 15.000 millones de años o 6 días. Siempre hemos escuchado en el Génesis los 6 días de la creación y muchas personas han dicho, pero en 6 días se creó el mundo. En sí la Torá tiene 2 relojes. Los 15.000 años de años y los 15.000 millones de años y los 6 días del Génesis. Hoy día miramos al tiempo, si hoy día miramos el tiempo hacia atrás y vemos 15.000 millones de años, mirando hacia adelante desde un universo muy pequeño, 1.000 millones de veces más pequeño, la Torá nos dice 6 días. Verdaderamente, los 2 datos pueden ser correctos, o sea, los 6 días, 1.000 millones de años por 1 millón de veces. Lo que es excitante en los últimos años en la cosmología es que ahora nosotros hemos cuantificado los datos para saber la relación entre la visión del tiempo desde el comienzo y la visión del tiempo hoy en día. No es ciencia ficción solamente. Cualquiera de una docena de libros de física trae los mismos números. La relación general entre el tiempo cerca del comienzo y el tiempo hoy en día es 1.000.000 millones. Eso es 1 con 12 ceros detrás de él. Entonces, cuando una visión desde el principio mirando hacia adelante dice, yo le estoy enviando un pulso por segundo, lo veremos cada segundo. No lo veremos cada segundo, lo veremos cada millones de segundos, porque eso es el efecto de la expansión de la extensión del universo. La Torá no nos dice que cada segundo, dice 6 días, pero la Torá nos dice que cada 6 días. ¿Cómo veríamos eso en 6 días? O sea, realmente si son 6 días o los 15.000 millones de años. Si la Torá dice, estamos enviando información por 6 días, ¿recibiríamos esa información como 6 días? No, ¿verdad? Lo recibiríamos esa información como 6 millones de días, porque la perspectiva de la Torá es desde el comienzo en adelante. O sea, los 6 millones de días es un número muy interesante. ¿Cuántos serían 6 años? Dividido por 365 viene siendo algo como 16.000 millones de años. Esencialmente, la edad estimada del universo. Una buena estimación para 3.000 años atrás que nos dijeron esta información. O sea, donde no hay tecnología. Hoy tenemos la tecnología y podemos comprobarlo. Pero 3.000 años ya nos venían diciendo exactamente eso. La manera en que estas 2 cantidades se igualan es totalmente extraordinaria. Yo estoy hablando, por ejemplo, como un teólogo y estoy haciendo una reclamación científica. Miremos el desarrollo del tiempo día a día, basado en la expansión del universo. Cada vez que el universo se duplica, la percepción del tiempo se divide a la mitad, al medio. Cuando el universo era pequeño, se doblaba rápidamente. Pero a medida que el universo se hace más grande, tarda más tiempo en duplicarse. Este ritmo de crecimiento de la expansión está citado en los principios de la cosmología física, un texto que es usado en todo el mundo. Los cálculos resultan lo siguiente. El primero de los días bíblicos duró 24 horas, ¿no? Que hablamos, Dios creó la luz. 24 horas. Visto desde la perspectiva del comienzo del tiempo, pero duración desde nuestra perspectiva es de 8.000 millones de años. El segundo día, desde la perspectiva de la Torá, duró igual 24 horas. Desde nuestra perspectiva, duró la mitad del tiempo, o sea, los 4.000 millones de años desde el punto de la perspectiva de la expansión. El tercer día también duró la mitad del día anterior, o sea, 2.000 millones de años. El cuarto día, 1.000 millones de años. El quinto día, 500 millones de años. Y el sexto día, 250 millones de años, que fue la creación de los seres humanos. Y el séptimo día fue el día de descanso, que eso tiene que ver más con la energía cuántica. ¿Por qué tenemos que hacer el Shabbat? Que eso viene para otras conferencias adelante. Pero hay más aún. La Torá nos cuenta que cada paso de esos días
Ahora se puede tomar por la cosmología, la panteología, la arqueología, leer sobre la historia del mundo y verificar si se asemeja o no día por día. Les doy un adelanto. Se asemeja tanto que le da escalofrío al darse cuenta que eso 3.000 años atrás nos están diciendo cuál es el resultado hoy en día, que ya científicamente la comenzamos a entender mucho más por la parte tecnológica. Ahora vamos a entrar a la historia de la transmisión de la sabiduría. La sabiduría de la Torá oral pasó a Adán a Shem. Shem fue uno de los hijos. De ahí a los griegos les llegó de los pueblos que fueron conquistando. Y de los persas a los caldeos. Los judíos en la época de los templos ya contaban con el Sanedrín. El Sanedrín es un grupo de sabios que debían dominar todas las ramas universales. Las raíces del saber fueron copiadas, cada cual transliterándola bajo los imperios para volverlas suyas hasta el presente momento. Cada una de estos linajes de las 12 tribus y los de Esab, al dividirse, cada una fueron transliterando. Los descendientes de Esab, que son del mismo linaje, fueron transliterando de acuerdo a donde ellos mismos iban implementando su hegemonía. Las raíces del saber fueron copiadas para volverlas suyas hasta el presente. La información de los judíos pasó a los caldeos, de los caldeos a los persas, y de los persas a los griegos, y allí llegó a Roma. Por causa de este intervalo de tiempo, la persecución y del desmandado interés de hacer callar a los judíos, no se reconoce dónde se inició. Solo fueron recordados Grecia y Roma hasta nuestros días, que es lo que todo mundo pensamos, que la parte de Platón y Aristóteles, realmente ahí salió pues prácticamente la sabiduría. Infortunadamente por las persecuciones pues se perdió ese conteo. Según historia, los historiadores muestran la primera etapa del siglo V y V antes de la era común. En Mileno se centró la búsqueda de la expansión del física del mundo. En la segunda etapa, Sócrates, griego, cuestionó las éticas y lo referente a las personas, una parte de la Torá. Y la tercera, Platón, fundador, que enseñaba matemáticas, mediana, astronomía. Aristóteles, ciencias astronómicas, botánica y zoología. Alejandro Magno era alumno de Aristóteles y a través de su conquista extiende la cultura al este, o sea, hacia Roma, que conquista Grecia y absorbe dicha cultura. Entonces ahí fue donde los romanos cogieron toda la cultura y la volvieron suya. En el Kusarí surge que la ciencia es legado del pueblo judío, quien recibió por último todas las instrucciones completas antes de todos los imperios descendientes del linaje de Esab. Ya recordemos que Esab o Esaú es el otro hijo de Jacob, quien por no seguir las instrucciones, pues de ahí salieron las descendencias del Imperio Romano, quienes transliteraron toda la información para convertirla como Roma, en Roma, por ejemplo, católica, apostólica, para implementar así a todas las naciones que iban conquistando hasta mediados del siglo XX. Estudios rigurosos indican que mientras el rey Salomón, descendiente de Yehudá, uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, construía el sagrado templo hace 3.000 años, los griegos aún estaban en un estado de barbarie, analfabetismo y primitivismo. En la Edad Media, los judíos estuvieron a la cabeza de la ciencia. Para los musulmanes y cristianos, los judíos sirvieron de traductores de escritos griegos, también escritos de orden científico del hebreo, del latín y viceversa. En el siglo XI y XII, después de la era común, escuelas de alta medicina de las clases eran en hebreo 100%. En el siglo XVI, para poder estudiar esas ramas del conocimiento tenían que dominar el hebreo. Aún en Alemania, en el principal centro del Leipzig, el rector de esa época, en 1518, dijo: la literatura judía se oculta tanto saber médico que él no lo pudiera creer. Ciencia y tecnología. Como prueba en matemáticas, física
y biología, los principios básicos fijados en los siglos que van desde el siglo V y segundo antes de la era común, la que comenzó hace 2000 años. En el Sotezat de Julín, los sabios judíos descubrieron la capacidad excepcional de regenerar el hígado y poder seguir funcionando, mientras que los griegos 2 siglos antes de la era común decían que era mortal y no era factible de regenerarse. En el Tratado de Levamot, relató el rabí Hajanom, expresa que hay ciertas familias que los miembros o las extremidades sangran extremadamente al sufrir una herida, pudiendo descubrir su transmisión, o sea, aquí estamos hablando de la hemofilia. El tratado propone el desorden heredático que no se manifiesta siempre cuando la mujer es portadora. El hombre es sano y no lo padece, pero el hijo varón lo padece, pero la hija la porta. O sea que la hemofilia, el hombre la padece, pero la mujer es la que la porta. En el tratado de Shabbat, un bebé con caso de icteria, o sea, trastornos hepáticos, la circuncisión no se puede realizar. Esto es una información desconocida por todos los sabios de la antigüedad de otros pueblos y es un factor de debate actualmente incluso, la relación del RH. Conocían también procesos biológicos que no estaban al alcance y vista de recién que fueron impuestos hasta hace poquito, o sea, hasta hace muy poco se han descubierto muchas cosas que los sabios ancestrales lo hacían, ¿no? Por ejemplo, la embriología, el estudio de la formación y el desarrollo del embrión. A través de la ciencia comenzaron a rechazar teorías que eran tomadas como verdaderas y absolutas. O sea, era lo que se hacía, decía, eso es lo que es. Y se han venido comprobando que lo que decían los sabios sin intermediación moderna, concluyendo en la actualidad que lo dado en las instrucciones hasta la fecha no se ha refutado en un solo dato. Más bien, se ha confirmado. Eso quiere decir que todo lo que las instrucciones que nos dieron, que se llama Torah. Torah viene del vocablo orá, que es instrucciones. Son las instrucciones que han servido hasta el día de hoy de una manera que no se ha refutado ninguna, antes al contrario, se ha confirmado que todo lo que es escrito está totalmente confirmado. Cabe recalcar que el judaísmo no es una religión, tampoco es una etnia, tampoco es una nación. Es una filosofía, un estilo de vida que ha venido aplicando instrucciones recibidas por los descendientes hebreos de Judá, o sea, los que respetaron realmente las leyes, las 12 tribus, correspondiente a Jacob, las 12 tribus de Israel. Con base a esta información, descendientes hebreos que no les interesó aplicar y conservar las leyes e instrucciones recibidas, han venido transliterando toda la información para aplicarla según sus regiones, para poder y crear así religiones con descendientes directos judíos, que cumplían las leyes halágicas. Con esto se demuestra el interés imperante de poder sublevar a pueblos bajo sus dominios, pero a través de crear imágenes y seguir con figuras humanas de personas que pasaron por el mundo, como una manera fácil de convencer a sus seguidores a través de nombres de humanos y figuras creadas para implementar sus leyes. De estas se crearon y siguieron religiones. Hace 2000 años el cristianismo, creando religión e instituciones que les permitieran poder implementarse bajo el Imperio Romano, o sea, las 120 naciones, que lo conformaban como una manera más fácil de seguir protegiendo los intereses comerciales, riquezas y errores de las leyes, no perdonaban a la pena de muerte. Nosotros podemos darnos cuenta cómo las leyes de la Torá en algunos países, como los musulmanes que han respetado las leyes, digamos, que es el Corán, son muy radicales. Eso es lo que pasaba hace muchos siglos, que la Torá también la respetaban y eran muy radicales. Entonces, para evitar esos vejámenes que cometían pues los reyes y todos estos descendientes de Esab, pues comenzaron a implementarse como religiones para así poder protegerse como instituciones y evitar pues la muerte inminente de muchos descendientes que no respetaban las leyes. Lo que hoy pasa en el Medio Oriente con los musulmanes, ¿no? Que ellos hacen respetar las leyes del Corán. Su líder de imagen espiritual fue tomada de un judío que nació y murió judío. Él no nació ni murió,
diciendo soy esta religión y después de mi muerte comiencen a crear religiones para seguir idolatrándome. Entonces, como tal, según la historia de la misma religión de los cristianos y los católicos, lo cual usaron los textos de la Torá para transliterarlos a nombre de su líder espiritual, como un Dios, sin importar la práctica filosófica que tenía ese líder. O sea, si decimos que su líder espiritual, Jesús, era judío, nació y murió judío, él no pudo haber enseñado otra religión que no fuera su filosofía de estilo de vida. Entonces, como tal, sin importar la práctica de su filosofía, tenían que comenzar a crear este tipo de instituciones para poder salvarse de la pena de muerte. Obviamente que va en contra de todo tipo de idolatría de nombres e imágenes. Porque siendo judío ortodoxo que respetó las leyes filosóficas judías, nunca pudo impartir a alguien crear una religión bajo su nombre y mucho menos indicarlo para idolatrar. A partir de ir en contra de las leyes de su líder, comenzaron a dividirse y formar otras corrientes. Ahí vemos que los cristianos comenzaron y luego comenzaron a dividirse. Como el catolicismo, el presbiterismo, cada uno defendiendo su nueva religión según interpretación e intereses. En el año de 1521, el Vaticano destruyó todos los libros hebreos que tenían para poder demostrar que era una religión única, apostólica y romana. Por tal motivo, no dejar evidencia de la procedencia judía, lo cuales permitieron hasta a principios de este siglo tener una hegemonía de muchas personas por haber convertido a la fuerza a familias procedentes directas judías. Cuando a través de la filosofía judía, hace unos 74 años, que se comenzó el siglo de la luz, como se denomina a partir de la revelación del hasidismo, o sea, el estudio o la filosofía que estudia la parte esotérica de la Torá, el verdadero significado de la Torá, donde se comenzó a difundir el significado esotérico de la Torá, existían secretos que brindan a la humanidad grandes adelantos científicos. En vista del poder que tenía la religión católica, ya había cogido fuerza por el mundo en 1500, en el mundo de Europa occidental, hasta nuestros territorios quizás, comenzaron a adoptar descendientes judíos estudiosos para poder coger la información sobre el hasidismo y a través de ellos, y así no poder perder ellos el poder que ellos tenían, ¿no? Al no saber qué era la filosofía hasídica, sino ellos perdían poder. De esta manera, ellos, para seguir con la hegemonía, crearon el nacimiento de Jesús como una fecha de iluminación del conocimiento. Por eso escuchamos que la Navidad es la fecha de la luz, ¿no? Para los gentiles. Eso significa el hasidismo, la fecha donde nació la luz, o sea, la iluminación, o sea, el conocimiento del estudio esotérico de la Torá. Ese es el verdadero significado de la Navidad, que los descendientes de Esab lo comenzaron a transliterar para poderlo ellos analogar con la cultura hebrea. Hoy en día ya el Vaticano comenzó incluso a refutar la historia de la natividad, ¿no? Sacar ya elementos de lo que no corresponde a la natividad. De estos descendientes fueron grandes pintores, científicos y personalidades que a través del estudio profundo del hasidismo dieron grandes avances de la historia, encontrando codificaciones y revelaciones que se han venido difundiendo, lo cual llevó a la persecución de muchos judíos para callar la verdad donde vino toda esta información. Obviamente, ¿quién puede dar mejor información de un judío si no son los judíos, ¿no? Entonces, eso también ayudaba a que el pueblo judío fuera un blanco mucho más fácil de exterminarlo por la unión que había. Entonces, era la mejor manera de poder acallar a todo el grupo que siempre estuvo unido, excepto ya en la diáspora, que gracias a la diáspora, digámoslo desde otro punto de vista, pues no pudo haber tenido el exterminio total de los judíos. Lo cual llevó a la persecución de muchos judíos para callar la verdad de dónde vino esa información, para poder demostrar el poder de conocimiento por parte de la ascendencia de Edom. Ellos querían decir que el conocimiento eran de ellos, de estos descendientes, y por eso querían acallar hasta el día de hoy. Ahora sigamos con el Islam. Si vamos a ver la historia de las religiones, el Islam salió hace 1400 años, o sea, 624 después de la era común.
Su líder espiritual era Mahoma, descendiente directo de Ismael, hijo de Abraham. O sea que todos venimos de un linaje, ellos vienen de ese linaje. Quienes respetaron sin transliterar las instrucciones. O sea, ellos son los únicos que no han transliterado las instrucciones. Ellos dijeron, el Corán es la Torá, realmente fue entregada a Moisés y ningún hombre la puede cambiar. Por eso ellos no tuvieron el estudio profundo o la interpretación del hasidismo, y por eso nosotros lo vemos tan radicales. Lo que dice es, y no hay que matarlo, hay que apedrearlo, porque ellos no interpretaron la Torá, que nosotros sí lo hicimos a través de la filosofía del hasidismo, ¿no? Obviamente su Dios para ellos es Alá, y ningún ser humano puede cambiarlas. El hinduismo, vamos a ver, hace 2500 años, recuerden que la cultura hebrea son 5774 años, mantiene una filosofía, ellos no se volvieron religión, hasta principios del siglo XX, donde comenzaron a convertirse en religión para adaptar símbolos, imágenes. Estas filosofías antes no tenían imágenes, solamente eran símbolos, era una filosofía, ¿no? Pero a partir de este siglo ya la gente comenzó como a gustarle la filosofía y a darle imágenes y nombres, y ahí ya comenzó a cambiar un poco esta parte. El budaísmo hace 2500 años igual mantiene la filosofía hasta principios del siglo XX, donde comenzaron también a convertirse en religión para adaptarlas en símbolos, imágenes de idolatría. El confucianismo y el taoísmo, 2500 años. De esta se ha demostrado que dentro de esta religión se han encontrado ceremonias donde están los rollos de la Torá y lugares de oración como sinagogas, o sea que no tienen ningún tipo de imágenes o decoración. Y también dentro del alfabeto japonés se encuentran las letras del alfabeto hebreo. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto? Que se ha venido informando que muchos descendientes de las tribus desaparecidas fueron hacia la India, hacia la China y hacia el Oriente, y donde se implementaron la filosofía según sus culturas y lugares geográficos. Por esa razón son conocidas más como filosofías y no como religiones. Siempre hemos escuchado la filosofía budista, la filosofía de esto, por eso mismo, que se han convertido en estas últimas generaciones. Mucha gente ya se ha convertido al budaísmo, a todas estas religiones occidentales, pero infortunadamente han ido en la búsqueda de algo y todos le han colocado ya imágenes y nombres que han hecho que pierda el valor de la filosofía. Ahora vamos a entrar a un tema muy importante que ya nos vamos entrando al tema del señor Enrique Valle, que es la Nueva Granada. Hemos sabido que la fruta sagrada judía, no sé si ustedes conocen la granada. La granada, nosotros le decimos que es sagrada, obviamente no para idolatrarla, sino desde el punto de vista que la fruta tiene 613 semillas, que corresponde a las 613 instrucciones que hace el tratado de la Torá, de los 10 mandamientos, que conforman los 10 mandamientos o misbot, que todos debemos de cumplir en este plano, los 613 misbot. ¿Qué significa? Las 613 instrucciones para no volver a estos planos físicamente y cumplirlos, podemos trascender de esa manera, cumpliéndolos. En la historia del descubrimiento de América, Colombia se convirtió en un punto de encuentro, ingreso y paso para todos los europeos al resto del continente hasta la actualidad. Los judíos, a raíz de las persecuciones en los últimos 2000 años, comenzaron a adoptar símbolos, nombres, que se les permitían clandestinamente identificarse entre otros, sin importar localización geográfica, idioma e incluso la religión que les tocaba practicar según imposición. De esta manera, lideraban grandes propósitos para poder implantarse en nuevos lugares que les permitieran con mayor libertad llegar a sus tradiciones, cultura y estilos de vida. El nombre que recibió Colombia demuestra que era el nuevo reino de Granada, o sea, el nuevo reino de los judíos, donde podían venir camuflados por la Inquisición y las persecuciones de los nuevos conversos, o sea, los conversos de los judíos a los cristianos o católicos, que les permitió poder y respaldo de España al aceptar el catolicismo como su nueva religión. También permitió a otros burlarse de la corona española para indicar a muchos judíos que los territorios a donde llegaban eran liderados por judíos y podían venir sin el temor de la hegemonía y ser drásticamente castigados. Gran parte de estos judíos, para poder llegar, o que llegaron entre los siglos XVII
XVIII y XIX se radicaron en Boyacá, Manizales y Cauca, donde todavía muchas familias guardan costumbres y estilos de vida, edificaciones, comidas y ritos. Y si vamos a la historia del país, los presidentes, escritores, líderes fueron de estas regiones predominantes liberales. Es muy importante entender que para poder, los judíos cuando llegaban a América, y más que todo cuando llegaban a Colombia y salían de Europa hacia España, para poder llegar todos estos judíos, incluso los askenazis, los que venían del norte de Europa, la forma más rápida o directa era por España. Pero para poder llegar de España a América, ellos no podían entrar con nombres que sonaran askenazis. O sea, Rabinovich ni nada de eso. Ustedes no escuchan nombres askenazis de descendientes de 1800 o de 1900 para atrás. Porque la Iglesia Católica les obligaba, obviamente la Inquisición les obligaba a transliterar el apellido o traducirlo. Si de pronto la persona se llamaba Brown, tenía que traducirlo al español, que significaba castaño. O cambiar sus nombres, porque no podían sonar hebreos. O sea, no podían sonar askenazis, mucho menos hebreos, por la persecución de los judíos. Cuando llegaban a América, a Colombia, para poder tener un número de identificación, o sea, el número de cédula, como no existían registradurías sino después de 1930, todos estos descendientes que llegaron antes de 1930, para poder tener un número de identificación y no quedar en ENs, lo daba la Iglesia Católica. Y cuando entraba una familia judía, le daban un certificado como católico y era un nuevo, digamos, las estadísticas de un nuevo católico. Entonces estas familias que sabían que no eran católicas, sino que tenían que estar bajo la hegemonía, pues llegaban a ciertos territorios. Y estas familias que respetaron mucho las leyes hasta la actualidad, de esos descendientes de antes de 1930, llegaron a Manizales, a Boyacá y Cauca. Y obviamente por ahí se entraron, ¿no? En 1861, Tomás Cipriano de Mosquera impone la declaratoria de tuición de cultos, extrañimiento de obispos, suspensión de comunidades religiosas, la expulsión de los jesuitas en 2 oportunidades, en 1857 y 1861. Trata de erradicar también un sistema educativo neutral en materia religiosa, que conllevó a la Guerra Civil de 1877, donde participaron obispos y clérigos. En 1886, las relaciones se regularizaron con una constitución centralista reconociendo a la Iglesia Católica como fundamento de la unidad nacional. O sea, a partir de ahí, las personas tenían que recibir todo a través de la Iglesia Católica, incluso los estudios, ¿no? Por eso muchos colegios católicos y todos los descendientes judíos estudiaban en los colegios católicos, era muy normal hasta hace muy poco. En 1886, las relaciones se regularizaban con una constitución centralista. En el 1887, se conformó un concordato con la Santa Sede. Se le otorga institución eclesiástica del control del sistema educativo colombiano, privilegio que desafortunadamente se mantuvo hasta 1973, a la vez de restituir tierras y bienes que fueron sustraídos durante la desamortización que impulsaba a los radicales. Rafael Núñez, que fue otro de los presidentes nuestros, pagó una alta indemnización al tiempo que se acrecentó los problemas sociales entre liberales y conservadores de la Guerra de los 1000 días, en 1899 y 1903. Eso viene siendo como la época de nuestros abuelos. El quiebre de la hegemonía total del catolicismo se pudo dar con el auspicio de los liberales a mediados del siglo XIX, o sea, con la Iglesia presbiteriana. No obstante, el hostigamiento de las instituciones religiosas a esta iglesia hizo marginar a los que practicaban esta corriente del cristianismo. Al entrar a Colombia en 1930, ya les expliqué, como no existía registraduría, las personas tenían que registrarse a través de la Iglesia Católica. Y hoy en día, las personas que están haciendo sus retornos, ¿no?, que están buscando, que saben que son descendientes judíos y más de estas regiones del país, ellos están buscando, para poder hacer su retorno, tienen que cancelar su partida de bautismo
a través de la Iglesia Católica, ¿no? Y tener que ser registrados. Hasta hace muy poquito la gente tenía incluso sus partidas de bautizo por la registraduría, si tenían que ir o tienen que ir a pedir un registro a las iglesias católicas para que puedan ir a registrar a la registraduría, ¿no? Eso es lo que aún pasa. Bueno, aquí hay algo interesante. Mire parte de los símbolos judíos, ¿no? En el escudo nuestro, vieron la granada, ¿no? La granada, esto significa, los shofar, mire, los cuernos, ¿no? Que tocamos en las fiestas sagradas nuestras, están en el escudo de Colombia. Mire, este es el escudo de Santa Fe, Bogotá. Resulta que estas son las granadas. El ave fénix es un símbolo judío, ¿no? O sea que estamos diciendo que los que mandaban o los que lideraban eran raíces judías. Este es de Boyacá, de Moniquirá, los leones, el leví. Todo esto hace parte de los símbolos judíos. Los laureles. Mire, este es un símbolo judío en Grecia, en la isla de Creta. También, el ave fénix. O sea que, obviamente los griegos, como vimos anteriormente, su descendencia es hebrea. Mire las condecoraciones militares, las estrellas de David, ¿no? Y eso es en Grecia igual. Este es un mausoleo en el museo en Atenas. Mire el ave fénix. Esto es, bueno, también un mausoleo un poco tétrico, pero lo que queremos ver es que aquí están las estrellas de David como parte de decoración en las puertas de las entradas, las estrellas de David. Obviamente, así es que se identificaban los judíos con símbolos. Eso es de mi mismo linaje, entonces somos paisanos. Miren, todas las puertas de la entrada, esos son los vestigios que dejaron nuestros antepasados antes de 1930. Como no me podían decir que eran judíos, pues los dejaban. Entonces así permitía que uno se identificara que éramos de la misma linaje, el mismo paisano. Esto ya es en España, ¿no? También, mire, España tiene la granada, los símbolos judíos, como el león. También en Toledo. Festividades. Las festividades nuestras están engullidas con las fiestas totales. Las nuestras están engullidas con las otras fiestas, o viceversa, las fiestas judías. Pongamos el Purín. En la época del Purín, época de carnavales, celebraciones y el comienzo de la cosecha, que llega en la primavera. El Pesach es la celebración del panásimo, o sea, los 8 días que comemos solamente pan sin levadura. Shabbatot, la entrega de la Torá, la celebración del Pentecostés para los gentiles. Rosh Hashanah y Yom Kippur, Año Nuevo, hebreo lunar, que celebran también los musulmanes y los orientales, ¿no? El año lunar. El Sukkot es la fiesta de la choza, celebran el Día de los Ramos para Semana Santa. Nosotros en la fiesta de la choza, que acabamos de pasar también después de las fiestas mayores, la asociación es con la fiesta de las palmeras, ¿no? La Simchat Torah, la fiesta donde se celebra con agua. Yo no sé si se acuerdan, anteriormente existía una fiesta muy tradicional casi para finales de esta época, o para principios de esta época, donde las bombas con agua, ¿no? Y que todo el mundo era con los baldes con agua. Esa es una fiesta muy, muy, muy típica judía. Y el Hanukkah, quizás vemos ahora una menorá aquí. Hoy es el primer día de Hanukkah para nosotros, es la fiesta de las luces, el milagro de las luces. Que ahí vamos a entender por qué todo el mundo celebra con luces. Y es un mes donde todo el mundo celebra con luces. Y es el milagro de las luces. El Hanukkah fue en la recuperación del primer templo de los judíos. Cuando entraron a recuperar el primer templo, solamente encontraron un tanque de aceite para poder iluminar, o sea, un tanque de aceite sellado y kosher de aceite de oliva, que no habían utilizado. De resto todo lo habían gastado los idólatras. Y al recuperarlo, solamente existía uno. Y ese solo tanque de aceite servía para iluminar solamente una noche. Y para poder tener listo los otros tanques de aceite para poder entrar a rezar a la sinagoga, a hacer los servicios, se demoraba 8 días. Y el milagro de la luz es que con ese tarro de aceite duró 8 días para estar listo el otro. Entonces desde ahí nosotros celebramos el milagro de las luces.
porque ese tarro duró 8 días para cuando estuviera ya el otro listo y poder entrar al templo nuevamente. Y por eso también entendemos por qué en esta fecha se dan tanto como los buñuelos, todo lo que sea frito, todo lo que tenga que ver con leche. Mire que en Ámsterdam comenzaron a celebrar la fecha de las luces, en los alumbrados, y comienzan los alumbrados a nivel mundial. Tiene que ver con el Hanukkah, la recuperación del primer templo. Hasta hace muy poco se hacían las famosas lunadas, ¿se acuerdan las lunadas? Que la gente iba a tocar guitarra, a comer fritos o algo por el estilo. Pues tiene que ver con la celebración que sucede, que nosotros hacemos, es cada mes, el nuevo mes lunar. Mire las comidas tradicionales, esto es parte del Hanukkah. Nosotros jugamos durante 8 días la pirinola, la famosa pirinola, ¿no? Que son dame todo bueno. Y durante 8 días nosotros hacemos intercambio de regalos que las otras, digamos, las otras naciones han hecho intercambios de aguinaldos, como le llaman también. Las comidas tradicionales. Vemos que parte de nuestras comidas tradicionales son los frijoles, que es parte de nuestra comida. Las comidas arraigadas de origen judío que la gente no sabe. El pan de bono es una comida judía, es parte nuestra. Las arepas sin sal, o sea, la famosa arepa chiquitica, pues el matzó que nosotros utilizamos para la época de Pesach, donde no comemos pan con levadura. Los frijoles son dados en el sábado en algunos lugares, ¿no? El famoso calentado, nosotros le llamamos el chom, que es una comida como muy típica para el Shabbat, ¿no? Los frijoles para épocas de Hanukkah, nosotros damos una que llama las famosas berlinas o especie de donas, ¿no? Con dulce de leche y los postres de leche. Prácticamente eso es parte de todo lo que es la cultura hebrea base de la última civilización moderna, y entender un poco que muchas comidas y todas estas tradiciones pues vienen de ahí, ¿no? Y entendemos que eso hace parte de nuestro poder. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este resumen. Date cuenta cuando cruces el umbral.